Desastres similares al que estamos viendo en Haití, ¿qué es más difícil para conseguir que esa ayuda llegue? ¿El hecho de que muchas de las infraestructuras a través de las cuales puede llegar esa ayuda estén absolutamente devastadas por el seísmo, o el hecho de que no exista tampoco una coordinación dentro del país que pudiera asumir esas funciones, esas tareas para poder llevar la ayuda? Bueno, una cosa, si lo tomamos desde una perspectiva de países, si uno toma el caso de Mitch en Centroamérica, es reconocido que había un número importante de zonas que no habían recibido ayuda externa, o sea, del país, del gobierno central de Nicaragua o Honduras, hasta 4, 5, 6 días después del evento. Y toda la respuesta y reacción es dado por la población misma in situ. Ahora, lo que tenemos es un problema en los países que hay alta centralización de la capacidad de reaccionar, responder y llegar. Entonces, una ciudad como Tegucigalpa o Puerto Príncipe inevitablemente va a ser el primero en recibir la ayuda porque hay una concentración de las unidades de respuesta nacional y donde llega la ayuda externa. Y la gran pregunta es qué pasa en provincia, en la periferia, en Nicaragua o en Honduras con Mitch o con el tsunami en Bande Che. Seguramente gran parte del problema era de cómo se responde a necesidades de gente fuera de la ciudad capital, ¿no? La historia de Haití está llena de huracanes y tormentas de todo tipo, también políticas, económicas y sociales. El último siglo ha vivido dictaduras, ocupaciones extranjeras y gobiernos democráticos muchos truncados por un golpe de Estado. Todos ellos marcados por el lastre de una corrupción que impide despegar el país. Cuesta creer que uno de los países más atrasados del mundo haya generado tanta riqueza en otros tiempos. En la época colonial se convirtió en el territorio más rico de América gracias al trabajo de los esclavos en las plantaciones. Y precisamente la rebelión de esos esclavos culminó en 1804 en la primera república negra del mundo. Fue la segunda nación de América en lograr la independencia después de Estados Unidos y la primera de América Latina. Lo que no logró es la estabilidad. En el último siglo, Haití ha atravesado por todo tipo de regímenes y escenarios políticos, incluyendo la ocupación estadounidense y las sangrientas dictaduras de François Duvalier y de su hijo Jean-Claude. Desde el exilio de este último, en 1986, las revueltas populares han sido constantes y las presidencias constitucionales, provisionales o de facto se han sucedido a un ritmo frenético. El ex sacerdote Jean-Bertrand Aristide alternó la presidencia con el exilio. Tras su derrocamiento en 2004, los cascos azules de la ONU ocuparon el territorio en el que campaban a sus anchas las bandas paramilitares. El aliado de Aristide, René Préval, es el único presidente elegido democráticamente en Haití que ha logrado terminar su mandato y entregar voluntariamente el poder. Pero no ha conseguido erradicar la corrupción. Según Transparencia Internacional, Haití está entre los 10 países más corruptos del mundo. Pero detrás de la inestabilidad de Haití no solo está la mano del hombre. Antes del último terremoto, la naturaleza ya había hecho estragos en el país en varias ocasiones. Solo en 2008, 4 huracanes causaron 800 víctimas mortales y destrozaron más de 20.000 viviendas. Llueve sobre mojado en un país al que solo la destrucción saca del olvido. Se calcula que en los huracanes que sufrió el país en el año 2008, Haití perdió hasta un 15% de su PIB. Ahora se estima que con este terremoto la pérdida podría ser aún mayor. ¿En qué situación se queda el país cada vez que sufre una de estas trágicas consecuencias naturales? Bueno, queda en una situación de un círculo vicioso de pérdida, que cada vez que intenta recuperarse ya vuelve a una pérdida. Lo que sí es significativo aquí es que por los países pequeños, a diferencia de un país como la India, entre los países en vías de desarrollo, los Estados Unidos como un país desarrollado, siempre va a perder una proporción de su PIB y PNB mucho mayor proporcionalmente los países pequeños que los países grandes, lo cual los pone en una posición de desventaja por geografía, por naturaleza, por tamaño, etc. 15% hasta me suena muy bajo para 4 de los eventos que afectaron el año pasado. Hay lugares que han sufrido huracanes en el Caribe que han perdido 150% de su PNB con un solo evento, porque el tamaño de la economía es pequeña, el tamaño del evento es grande, el nivel de exposición y vulnerabilidad es alto y en consecuencia la pérdida es alto.
El problema es que cuando combinamos este tipo de evento, que es un evento dramático, es un evento que podemos llamar un gran desastre, si no catástrofe, cuando la combinamos con ese acúmulo de pequeños eventos que muchas veces no llegarán a la prensa igual como este tipo de evento, porque constantemente erosionan las oportunidades de vida de la población, tenemos un conjunto de desastres pequeños, medianos, catastróficos, que constantemente erosionan opciones de vida, medios de vida, oportunidades de vida, y que hacen casi imposible la superación de la pobreza. Y en consecuencia, ¿cuál es la respuesta? No podemos seguir dependiendo en respuesta humanitaria, que seguramente el caso de Mitch en Centroamérica eran 9 billones de dólares comprometidos, que si se hubiera invertido 9 billones en prevención pre-impacto, seguramente se hubiera bajado enormemente las pérdidas sufridas en Centroamérica. Igual aquí. ¿Cuánto es poner un 3% sobre tu presupuesto de tu hospital, tu escuela, tu Palacio Nacional, el compound de Naciones Unidas, para que tuviera un nivel de protección contra sismos mucho mayor que pagar el costo de la reconstrucción, que va a exceder por mucho el costo de la prevención? Es una cuestión económica, hace falta voluntad de otro tipo para que se pueda prevenir. ¿Qué podemos aprender de este desastre de cara al futuro para que no tengamos que volver a hablar de Haití como lo estamos hablando en estos términos hoy mismo? No es fácil, pero si no somos capaces de invertir la ecuación de inversión, donde hoy en día aún no tengo los datos exactos, pero antes se hablaba de que un 90-95% de todo lo que se gasta en el tema de desastres es en respuesta humanitaria y encima de eso reconstrucción. Y un 5% en inversión en prevención, mitigación de riesgo. Construir bien, poner las edificaciones donde deben estar. No poner un hospital en la cuenca de un río que se va a inundar cada vez que hay una lluvia mediana, ¿no? Y muchas otras cosas. Pero el problema de prevención de riesgo es un problema de gobernabilidad. ¿Por qué no tenemos gobiernos urbanos que son capaces de dotar de la población de adecuados sistemas de drenaje, de sistemas sociales de infraestructuras seguros? Eso es de gobernabilidad, es un problema de participación ciudadana. Entonces, consecuencia, reducción de riesgo significa gobernabilidad, participación, descentralización, reducción de pobreza, reducción del desgaste ambiental, el corte de los bosques y los manglares, etcétera, etcétera. Y es obvio, es un problema de desarrollo, no es un problema de la naturaleza. Pues señor Alan Label, jefe del Índice de Reducción de Riesgos de Desastres de DARA y coordinador para América Central y el Caribe de la Red Latinoamericana para el Estudio Social de los Desastres, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias.